Hola, en el video de hoy vamos a aprender a insertar lo que son figuras y tablas. Dentro de o en los mismos esquemas de trabajo se puede trabajar lo que son los cuadros y los gráficos, pero los elementos más utilizados, sobre todo en revistas científicas, son las figuras y las tablas. Primero que todo, vamos a ubicar el sitio donde lo vamos a colocar, que dado lo que hemos venido trabajando, que es la introducción, voy a ubicar una figura, ¿sí? Como el primer ejemplo, en la introducción, y para ello tengo que aclarar dos cosas. Tanto las figuras como las tablas son elementos que aclaran o permiten visualizar lo que está escrito dentro del documento. Es decir, que el documento puede existir sin las figuras, sin las tablas, pero en realidad las figuras permiten aclarar algún concepto que se está trabajando. Es decir, que no puede existir una figura y una tabla sin que sea contenida dentro de la estructura misma del documento. Es decir, que estamos escribiendo un párrafo y vamos a trabajar y decimos la composición de la atmósfera. Si estuviésemos hablando de la atmósfera, que es el ejemplo que he traído, se puede observar y vamos a introducir ahorita la figura 1, todavía no lo he marcado. Para ello, lo que voy a hacer es simplemente irme a insertar. Tengo la imagen donde tenemos la estructura de la atmósfera, simplemente a manera de ejemplo, si lo voy a organizar acá, y voy a darle clic derecho. Note que me pasé a la siguiente sección. Entonces vamos a dar en formato un salto, con un salto de sección a página siguiente, para que se queden en dos secciones diferentes, como lo habíamos venido trabajando. Cada capítulo tiene una sección. Vamos a dar clic derecho sobre la figura y vamos a colocarle insertar título. Por defecto, él nos aparece la palabra ilustración. Sin embargo, en las opciones de rótulo, nosotros vamos a escoger la opción figura. Si esta opción no aparece, podemos siempre crear un nuevo rótulo, y dentro del rótulo vamos a colocar si es figura, si es tabla, si es gráfico o si es cuadro. Depende de nuestras necesidades. En este caso, ya lo tengo por defecto, es figura. Las figuras van debajo de la selección, lo vamos a ubicar debajo de la selección, y esta primera vez, bueno, si quiero lo puedo colocar acá, el título. Si no, lo puedo hacer por fuera, no hay problema. Estructura de la atmósfera, aceptar, y noten que aparece en un formato o en un estilo que no es el estilo que nos exige la norma. Sin embargo, puedo organizarlo de acuerdo al estilo de la norma y ya dejarlo predefinido para todo el documento. Lo primero que tengo que hacer es saber en qué estilo se encuentra. Como vemos, en la ventana de estilos no aparece marcado el estilo en el que estamos trabajando, por lo tanto voy a hacer un despliegue y vemos que el título al que corresponde es el título de descripción, es el estilo de descripción. Vamos a hacer clic derecho, vamos a modificar y lo vamos a cambiar. Simplemente lo voy a hacer desde aquí porque es Times New Roman. En este caso el tamaño de la letra es 11, está en cursiva y color automático. Le vamos a dar a aceptar e inmediatamente nos aparece figura, estructura de la atmósfera. Como nosotros hacemos un llamado a las figuras desde el documento, lo que vamos a hacer es insertarlo, pero utilizando siempre una referencia cruzada. Para ello nos vamos a referencias, a la pestaña de referencias. En dicha pestaña aparece la opción de referencia cruzada en títulos. Hacemos referencia cruzada y buscamos el tipo de elemento que queremos trabajar. Desplegamos, tenemos una lista, desplegable, es decir, una serie de opciones, y vamos a escoger en este caso la opción de figura. Como solamente queremos insertar es
el rótulo y el número, vamos a escoger la opción solo rótulo y número. De lo contrario, nos aparece muy probablemente, si escogemos todo el epígrafo, nos aparece tanto el nombre de la figura como el título que él ya contiene. En este caso, lo único que nos interesa es hacer alusión a la figura 1. Y decimos que la composición de la atmósfera se puede observar en la figura 1 y la tenemos referenciada. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros podemos insertar una figura, podemos modificar su tamaño. Para el caso de las tablas, por ejemplo, me voy hacia abajo, teníamos un capítulo que lo llamábamos recursos, y en ese capítulo de recursos puedo insertar un título 2 que se llama presupuesto. Como es título 2, lo voy a marcar como tal, como título 2, y vamos a organizar una tabla de presupuesto. Nuevamente colocamos voy a dejar el espacio que va a la tabla 1, en este caso, presenta el presupuesto del proyecto. Igual no lo voy a hacer porque podría ser demasiado extenso, simplemente voy a insertar en este momento una tabla que va a ser de 4 por 4. Y lo que tenemos acá no es una tabla, sino lo que ellos llaman un cuadro. Sin embargo, voy a iniciar a manera de cuadro, voy a insertarlo a manera de cuadro porque quiero simplemente, voy a trabajarlo en este momento todo centrado. La primera fila en negrita le voy a colocar elemento, cantidad, costo unitario, costo total. Igual es solo un ejemplo, después como tal tendría que realizarse todo el presupuesto, las cantidades, 5, 10, 6, 20, costo unitario 2000, 4000, 5000, 1000, el costo total que sería la multiplicación 10.000, 40.000, 30.000 o 20.000 y 20.000. Y lo que voy a hacer es simplemente convertirlo esto a tabla, y la estructura de las tablas consiste en que solo vamos a tener bordes superiores, bordes inferiores, y entre los elementos o entre los títulos de los elementos y los elementos en sí vamos a colocar una raya divisoria, y entonces es la forma en que nosotros tenemos una tabla. Para llamar la tabla hacemos clic en la esquina superior izquierda y vamos a insertar el título. Buscamos la composición, que es de tabla, o buscamos el rótulo, que es tabla, y vamos a colocar el título, que viene a ser presupuesto del proyecto o presupuesto o lo que sea, como lo quieran llamar. Repito, esto es simplemente a manera de ejemplo. Y lo puedo llamar también con una referencia cruzada, referencia cruzada, buscamos tabla, en tabla nos aparece presupuesto, no vamos a insertar todo el epígrafo, solo el rótulo y el número, insertamos y nos aparece que la tabla 1 presenta el presupuesto del proyecto. El listado de las tablas se hace en la esquina superior izquierda, ¿sí? Alineado a la izquierda, pero encima de la tabla, a diferencia de las figuras, que las figuras se realizan en la parte inferior. Aquí tengo un error, no había caído en cuenta. La figura también va alineada hacia la izquierda, por lo tanto voy a revisar el estilo, me voy a inicio, despliego, voy a descripción, modificar, y tiene que aparecerme, bueno, si en realidad sí estaba alineado a la izquierda. Entonces al aplicar el estilo ya me aparece alineado a la izquierda, lo mismo que la tabla, pero la diferencia
es que el título de la tabla se ubica en la parte superior izquierda. Si dado el caso, queremos en alguna parte, por ejemplo aquí, sí que ya lo hemos tenido, vamos a agregar una tabla nueva, voy a hacer una copia, ¿sí? Exactamente, simplemente le voy a cambiar el nombre. Esto se supone que no está. Como muestran las velocidades recopiladas, vamos a nombrarlo si estamos hablando de velocidades. Vamos a propiedades de la tabla, clic derecho, insertar título, tabla 1, velocidades. Bueno, si vamos a trabajar con variables, por ejemplo, velocidad, se aconseja siempre utilizar entre paréntesis las unidades de medida. En este caso, la velocidad se va a dar en metros sobre segundo. ¿Sí? Evitar opciones o tratar de evitar todas esas letras o palabras que no significan nada, como por ejemplo sec. De pronto nosotros normalmente utilizamos el sec para expresar segundo, pero en el sistema internacional se utiliza es metros sobre segundo. Entonces debemos evitar utilizar todas esas abreviaciones que no son reconocidas dentro de la literatura científica. Si queremos trabajar distancia, ¿sí? La distancia puede ser medida en metros. Y si queremos trabajar tiempo, el tiempo puede ser medido en segundos y obviamente llenaremos en su momento las tablas. Por ejemplo, tenemos 4 metros por segundo, una distancia de 10 metros y vamos calculando los tiempos. Vamos a insertar aquí, como lo muestra la velocidad recopilada, ¿ven? Como tenemos la tabla 1, vamos a insertar en referencias la referencia cruzada, tabla 1 que es velocidades, solo roto el número, insertar y ya lo hemos hecho con la tabla 1. Esto significa que nuestra tabla que es presupuesto se ha convertido automáticamente en la tabla 2. Sin embargo, el Word no nos actualiza inmediatamente la referencia cruzada, por lo tanto tendríamos que ir a la referencia cruzada y hacer una actualización de campos para que nos pueda listar lo que es la tabla 2 de presupuesto. De esta forma, nosotros vamos hasta la tabla de contenido, muy probablemente la tabla ha cambiado y ha cambiado porque hemos insertado presupuesto. Le vamos a dar nosotros actualizar tabla, actualizar campos. Noten cómo nos cambia la paginación porque lo hemos hecho, nos colocan los elementos nuevos. Vamos a hacer un salto, perdón, voy a hacer aquí un salto de sección, ¿sí? O puedes y en el espacio en blanco que hemos dejado voy a escribir lista de figuras. Vamos a iniciar por las figuras, voy a dar en este caso un control enter, lista de figuras, pasamos a la siguiente página y en la siguiente página voy a hacer el listado de tablas. Vamos a trabajar las dos listas, la lista de figuras, la lista de tablas, después tenemos la introducción, antes tenemos la tabla de contenido. En la lista de figuras nos estamos ubicando, nos vamos a referencias y en referencias vamos a insertar tabla de ilustraciones. Dentro de los formatos vamos a escoger el formato que nosotros queremos, que en este caso es la etiqueta de figura, y le vamos a dar a aceptar. Me apareció abajo, no sé por qué. Y en este momento tenemos listada todas las figuras que nosotros tengamos. Vamos a hacer lo mismo con la lista de tablas.
Vamos a insertar la tabla y aparecen las dos tablas que nosotros hemos venido trabajando. Si queremos insertar otro tipo de figura, por ejemplo, antes voy a insertar la figura, repito, para hacerlo tengo que citarlo desde el documento. Voy a insertar una imagen, como solamente tengo en este momento esa imagen disponible, voy a insertar esa imagen disponible, clic derecho, insertar título, figura, debajo de la selección, ya lo hace determinadamente, no sé por qué me está... No se modificó a la izquierda. Figura 1, vamos a colocar primer ejemplo. Y si nos vamos a la lista de figuras y actualizamos la lista, actualizamos toda la tabla, entonces nos aparecen listadas las dos figuras que nosotros tenemos, obviamente en las páginas correspondientes, y la última que insertamos se convierte en la figura 1, mientras la primera que habíamos trabajado se convierte en la figura 2. Nuevamente el llamado que le hicimos desde el texto lo trabajamos con actualizar campos. Muy bien, otro de los elementos necesarios dentro de un documento son las ecuaciones. Las ecuaciones la podemos trabajar de la siguiente manera. Por ejemplo, van listadas, perdón, van numeradas, más no listadas. Digamos que la ecuación 1 representa el comportamiento de la variable en el medio estudiado. Se supone que hay una ecuación 1. La variable la vamos a trabajar insertando la ecuación. Vamos a trabajar el editor de ecuaciones. Supongamos que fuera una fracción. Vamos a llamar a la variable x. X va a ser igual. Entonces, digamos que fuera a un A con un subíndice. Entonces nos vamos a diseño. En diseño vamos a trabajar un subíndice. Entonces, A con un subíndice B sobre Y. Esta vendría a ser nuestra ecuación 1 y la mandamos siempre con alineación a la derecha. Y generamos un tabulador, colocamos un tab y lo enviamos hasta el centro, y lo que tenemos es la ecuación centrada y debidamente numerada. Muchísimas gracias. Con esto creo que hemos terminado los 3 videos que complementan la clase para la estructura de las normas APA aplicadas a una plantilla de Word y eventualmente pues alguno de los elementos que ustedes quieran utilizar.